Capítulo 3. Situaciones que no constituyen violencia. 1. Situaciones que no constituyen violencia física. La Ley 348 define la violencia física como toda acción que ocasiona lesiones o daño corporal, sea interno o externo, temporal o permanente, que se manifieste de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas u otros medios. El tipo se caracteriza por los siguientes elementos estructurales. Existencia de una acción positiva, movimiento corporal voluntario, resultado material de lesión o daño corporal, nexo causal directo entre la acción y el daño, ausencia de causa de justificación. La interpretación debe ser restrictiva y compatible con los principios constitucionales del debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de intervención mínima y el principio de legalidad estricta. 1.1. Fricciones físicas accidentales sin daño corporal. Ejemplo: tropezón involuntario, roce durante una discusión o contacto no intencional en un espacio reducido. Uso en defensa. La Ley número 348 exige como elemento constitutivo de la violencia física la producción de un daño. El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIC, y el artículo 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, exigen que la conducta sea típica, antijurídica y culpable. Si no hubo lesión, ni dolo, ni resultado, el hecho es atípico. Fundamento normativo. Ley número 348, artículo 7.1, Constitución Política del Estado, artículo 116.2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15. 1.2. Contactos leves con intención no violenta. Ejemplo: tomar del brazo a la pareja durante una conversación acalorada, sin ejercer fuerza ni causar dolor. Uso en defensa. El artículo 7.1 de la Ley 348 define violencia física por el daño corporal. Un contacto sin fuerza, sin dolor y sin huella no puede considerarse violencia. La conducta carece de idoneidad para vulnerar derechos. Fundamento normativo. Ley número 348, artículo 7.1, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 12, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9. 1.3. Discusión verbal intensa sin contacto físico. Ejemplo: gritar, discutir o expresar frustración verbal sin llegar al contacto físico. Uso en defensa. El ejercicio del derecho a la libre expresión está reconocido en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado y el artículo 19 del PIC. Siempre que no exista amenaza directa ni denigración, la discusión queda dentro del marco del debate familiar o de pareja. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado, artículo 21, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, Ley 348, artículo 7.1. 1.4. Gesticulación enérgica o movimientos de brazos sin agresión. Ejemplo: mover los brazos al hablar, señalar bruscamente o alzar la voz, sin tocar a la otra persona. Uso en defensa. La expresión corporal no dirigida a golpear ni intimidar no constituye violencia física. El derecho a expresarse con el cuerpo está implícito en la libertad de comunicación no verbal. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado, artículo 21, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, Ley 348, artículo 7.1. 1.5. Actos defensivos ante agresión previa no igualitaria. Ejemplo: alejar con las manos a una persona que se aproxima de forma hostil, sin ejercer daño ni fuerza desproporcionada. Uso en defensa. El artículo 11 del Código Penal reconoce la legítima defensa cuando hay necesidad racional del medio empleado. La reacción proporcional sin ánimo ofensivo es jurídicamente lícita. Fundamento normativo. Código Penal, artículo 11, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3, Constitución Política del Estado, artículo 15 de febrero. 1.6. Ausencia de lesión médica objetivable. Ejemplo: supuesto empujón o jalón sin constatación de daño físico por pericia médico-forense. Uso en defensa. La Ley número 348 exige la existencia de un daño corporal objetivamente comprobable. La ausencia de lesión constatada mediante informe forense impide configurar violencia física. La prueba de lesión es indispensable en virtud del principio de legalidad. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado, artículo 117.2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.2,
Ley 348 artículo 7.1. 1.7. Manipulación de objetos en disputa sin contacto directo con la persona. Ejemplo, quitar un teléfono celular, cartera o documento durante una discusión, sin agresión al cuerpo de la otra persona. Uso en defensa, la acción se dirige hacia un objeto y no hacia el cuerpo de la persona. No hay contacto físico ni daño corporal, por lo que el hecho no se subsume en la categoría de violencia física. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 115.2, Ley 348 artículo 7.1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 9. 1.8. Simulación, exageración o fabricación de agresiones. Ejemplo, denuncia de agresión sin coherencia entre el relato y los hallazgos forenses o contradicciones graves en las declaraciones. Uso en defensa. La falta de evidencia objetiva, como informes médicos o elementos materiales, impide configurar el tipo penal. El principio de presunción de inocencia exige prueba robusta y verificable. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 117 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 14.2. Ley 348 artículo 7.1. 1.9. Lanzamiento de objetos sin contacto físico. Ejemplo, arrojar un objeto al suelo, a una pared o hacia otro lugar sin que toque a la otra persona ni cause daño. Uso en defensa, si no existe contacto físico ni resultado lesivo, no se configura violencia física. La intención aislada sin consumación no es punible dentro del marco del artículo 7.1 de la Ley 348. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 117 y Ley 348 artículo 7.1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 9. 1.10. Amenaza verbal de daño físico no ejecutada. Ejemplo, decir te voy a empujar o ya me estás cansando sin realizar acto físico alguno. Uso en defensa, las expresiones verbales no acompañadas de acción física no configuran violencia física. Pueden ser valoradas en otro ámbito, pero no subsumen el tipo de lesión corporal. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 21.5, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 19, Ley 348 artículo 7.1. 1.11. Gestos de fastidio o desaprobación sin contacto. Ejemplo, el hombre acude a charlas, talleres o sesiones de orientación sexual sin compartirlo con su pareja. Uso en defensa, el acceso a la educación sexual forma parte del derecho al desarrollo individual. No constituye exclusión ni restricción hacia la pareja. Es un ejercicio legítimo de autonomía. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículos 21 y 2 de febrero de 30, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 26, PIDEC artículo 13. 1.12. Sujeción preventiva para evitar daño a terceros. Ejemplo, sujetar a una persona que está fuera de control para evitar que dañe a hijos o a sí misma, sin ejercer fuerza lesiva. Uso en defensa, cuando la finalidad es evitar un daño inminente a terceros, sin aplicar fuerza desproporcionada ni provocar lesión, la conducta puede estar amparada por una causa de justificación. La acción preventiva, razonable y limitada a la contención no constituye violencia física. Fundamento normativo, Código Penal artículo 11, legítima defensa de terceros, Constitución Política del Estado artículo 15 de febrero, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 3, derecho a la seguridad. 1.13. Cerrar una puerta con la persona aún en el umbral, sin golpearla. Ejemplo, en medio de una discusión, se intenta cerrar la puerta y la otra persona se interpone, sin que la hoja de la puerta cause lesión. Uso en defensa, si no existió intención de agredir ni resultado lesivo, la conducta debe entenderse como reflejo de alejamiento o separación del conflicto. No hay violencia física si el acto no fue voluntario ni ocasionó daño verificable. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 117 y presunción de inocencia, Ley 348 artículo 7.1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 14.2. 1.14. Separación de espacios sin contacto corporal. Ejemplo, colocar un mueble como barrera, pararse frente a una puerta o pedir distancia física. Uso en defensa, la delimitación del espacio personal es parte del ejercicio del derecho a la autonomía. Si no hay contacto corporal ni coacción, la acción no configura violencia física ni otro tipo de agresión tipificada. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 21.1,
libertad de conducta, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 12, vida privada. Ley 348 artículo 7.1, 1.15, intervención de terceros no vinculados emocionalmente. Ejemplo, un guardia, un vecino o un funcionario aparta a una mujer de un espacio restringido sin agresión con la finalidad de restablecer el orden. Uso en defensa, la acción fue ejecutada en el ejercicio de funciones específicas, sin abuso ni motivación personal. Si no existió fuerza desproporcionada ni daño corporal, el acto es legítimo y no constituye violencia física. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 178, y, función pública conforme a ley, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 29, Ley 348 artículo 7.1, 1.16, ruido provocado por objetos sin contacto humano. Ejemplo, tirar una silla al piso, romper un papel o chocar un vaso contra la mesa durante una discusión. Uso en defensa, estas expresiones no se dirigen al cuerpo humano ni generan lesión. Aunque puedan ser vistas como inadecuadas o expresivas de enojo, no configuran violencia física en el sentido legal previsto. Fundamento normativo, Ley 348 artículo 7.1, Constitución Política del Estado artículo 117, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 9, 1.17, empujar accidentalmente una puerta que toca levemente a otra persona. Ejemplo, cerrar una puerta sin saber que la mujer estaba detrás, generando un contacto leve y sin lesión. Uso en defensa, la voluntariedad y el resultado lesivo son elementos indispensables para la configuración de violencia física. El acto accidental, sin intención ni daño objetivo, carece de tipicidad penal. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 117, y, Ley 348 artículo 7.1, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 11.1, presunción de inocencia. 1.18, sujetar brevemente a una persona para evitar que caiga. Ejemplo, tomar del brazo a la mujer al verla perder el equilibrio, sin ejercer fuerza lesiva ni causar molestia. Uso en defensa, la acción tuvo un propósito asistencial, sin intención ofensiva ni resultado lesivo. No puede considerarse violencia física un gesto de ayuda que preserva la integridad. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 15 de febrero, derecho a la integridad física, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 3, derecho a la seguridad. Ley 348 artículo 7.1, requiere daño corporal. 1.19. Alejar un objeto que puede ser peligroso sin tocar a la mujer. Ejemplo, retirar un cuchillo de la mesa cuando la discusión se torna tensa, sin contacto físico con ella. Uso en defensa, la acción estuvo dirigida a evitar un riesgo, no a agredir. No hubo contacto físico ni daño, por lo cual no se configura violencia física. Fundamento normativo, Ley 348 artículo 7.1, Constitución Política del Estado artículo 15 de enero y 2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 9, Libertad y seguridad personales. 1.20, realizar movimientos abruptos por nerviosismo sin afectar a nadie. Ejemplo, dar pasos fuertes, mover las manos de manera inquieta o golpear una pared lejana durante una discusión. Uso en defensa, los actos reflejan tensión emocional, no agresión física. No existió contacto con la otra persona ni daño corporal. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 117, y, presunción de inocencia, Ley 348 artículo 7.1, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 11.1, 1.21, cruzarse involuntariamente en el camino de la mujer. Ejemplo, caminar en una dirección sin ver que la mujer venía en sentido contrario y rozarla sin fuerza ni intención. Uso en defensa, el contacto fue incidental y sin propósito lesivo. La voluntariedad es un elemento esencial para configurar el tipo penal. Fundamento normativo, Ley 348 artículo 7.1, Constitución Política del Estado artículo 116, y, responsabilidad penal es personal. Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 11.1, 1.22, sujetar a la persona en crisis emocional para evitar autolesión. Ejemplo, durante un episodio de llanto descontrolado, contener suavemente a la mujer para impedir que se golpee a sí misma. Uso en defensa, la conducta fue prudente y protectora, orientada a evitar un daño mayor. No hubo agresión ni fuerza desproporcionada. Fundamento normativo, Código Penal artículo 11, legítima defensa de terceros,
Constitución Política del Estado artículo 15 de febrero, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 3. 1.23. Mantener firmeza corporal en un forcejeo iniciado por la mujer. Ejemplo, la mujer empuja y el hombre resiste sin devolver el golpe ni causar daño. Uso en defensa. El sujeto adoptó una actitud pasiva o defensiva, sin ejercer violencia. La ausencia de respuesta ofensiva impide subsumir la conducta en el tipo penal. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado artículo 117 y Ley 348 artículo 7.1, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 3. 1.24. Retirarse bruscamente de una discusión sin tocar a nadie. Ejemplo, girar rápido para salir del lugar, lo que genera un movimiento corporal cerca de la mujer, sin contacto. Uso en defensa. No se trató de una acción agresiva, sino de un acto de retirada. La ausencia de contacto físico excluye la tipicidad del hecho. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado artículo 21.1, Libertad de conducta, Ley 348 artículo 7.1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 9. 1.25, Ejecutar movimientos corporales reflejos sin dirección a la otra persona. Ejemplo, hacer un ademán defensivo o levantar un brazo por impulso, sin intención de contacto ni dirección hacia la mujer. Uso en defensa. El movimiento reflejo carece de intencionalidad y no genera lesión ni contacto. No cumple con los requisitos del tipo penal. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado artículo 117 y Ley 348 artículo 7.1, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 11.1.